Todos y a todas y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Denko Mesa. Él nació en La Orotava, en Tenerife, en 1967. Es maestro budista Zen, fundador y presidente de la comunidad budista Zen Luz del Dharma. Comenzó a estudiar y practicar el budismo Zen en 1989. Recibió la primera certificación como maestro Zen Shiho el 31 de diciembre del 2005 en el Templo Luz Serena, en Valencia. Posteriormente, el 8 de diciembre de 2023, Eric Romelier Gyun Dojo le otorga una segunda transmisión del Dharma en el templo Senhuin, situado en Aubigny, Racan, en Francia, convirtiéndose así en el 92 sucesor del linaje del Renpo Niwa Igudo Wafu Nishijima. Denko Mesa es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad ULL, perdón, corrígeme, ULL es Denko, De La ULL Laguna. y, sí, La exacto. Laguna. Ah, vale, de La Laguna, exacto, y catedrático de lengua castellana y literatura. Ha publicado varios libros sobre budismo e interioridad, Quietud, El viejo arte de darse cuenta, Zen, aroma eterno, Entrega y confianza, La mirada interior. Su última obra se titula Quimeras del ego. El maestro Zen Denko Mesa participa a menudo como ponente en encuentros y congresos internacionales y es facilitador de programas relacionados con el budismo, la atención consciente y el desarrollo integral del ser humano. Viaja con frecuencia para dirigir retiros e impartir conferencias, cursos y talleres vinculados con las prácticas meditativas, acercando el conocimiento del budismo a todo tipo de personas mediante un lenguaje claro, directo y sencillo. Y dentro del proyecto de Cultura Ser Uno, queremos ampliar y añadir lo concerniente a la oración y plegaria y las diferentes interpretaciones, visiones y prácticas de los invitados que tenemos el placer y privilegio de tener entre nosotros. Denko, ¿qué es para ti la oración? Bueno, José Luis, me alegro de saludarte otra vez Lo mismo digo. y de participar de nuevo en Cultura Ser Uno. A ver, la oración, lo primero que me gustaría comentar es que lo siento como un acto de comunicación íntima con lo sagrado, con Ujú, lo que cada cual eh, comprenda por sagrado, ¿no? ujú, Yo lo relaciono con la energía que lo impregna todo, que está dentro y fuera de nosotros. Por ejemplo, en el Tao Te Ching, ujú, se dice, yo estoy en la energía, la energía está en mí, todo lo que me rodea es energía y la energía fluye por el cuerpo. ujú, Siendo conscientes de esta verdad, podríamos decir que orar es comunicarnos con lo sagrado. Por eso estoy empezando de esta manera. O sea, ujú, una comunicación con la energía. ujú, Por lo que incluso me atrevo a plantear al principio de este encuentro una pregunta abierta que luego yo quiero ir desarrollando, ¿no? ujú, Y sería como algo así como, ¿es realmente necesario distinguir hacer esa comunicación hacia afuera o serla hacia adentro? O incluso realizarlo con una u otra intención. Cada cual lo va a experimentar según como sea su apertura de conciencia, José Luis. ujú, Así siento lo que es la oración. Si nos fuéramos al término plegaria, que lo habíamos apuntado, ujú, la plegaria la concibo como un tipo de oración más, más estructurada, más formal. ujú, Y la plegaria, por lo general, sea cual sea la religión, ¿no? Sigue un formato que se suele repetir regularmente y además en tradiciones espirituales que están más organizadas aparece este formato ritualizado, ¿no? Cada uno ujú, según sus características. ¿Por qué? Porque la plegaria, tal y como la concibo, está más asociada con la idea de pedir o de interceder
por lo que busca una respuesta o una acción de un ser superior, de una divinidad, en respuesta a la solicitud que hace el ser humano. ujú, En el budismo, la oración y la plegaria se manifiestan a través de la meditación ujú, y con el deseo puro, si me permites como esa expresión, ¿no? ujú, de cultivar una serie de cualidades o virtudes presentes en cada uno de nosotros. Y sea como fuere, creo que es importante reeducar la mirada y Cultura Ser Uno está apelando por esto, ¿no? ujú, De abrirnos a la diversidad interconfesional y no buscar las diferencias entre las religiones, si es que las hubiera, o los caminos espirituales, sino más bien verlos como una exquisita variedad de formas, igual que nosotros vemos en las ramas o en las hojas de un mismo árbol, ¿no? Esto es lo primero que te apuntaría con respecto a lo que es la concepción de orar, desde mi punto de vista, en todas las tradiciones contemplativas y concretamente en la tradición que sigo, que es el budismo. ujú. Sería una complementación, complementarnos, ¿no? Sí, ese verbo es hermoso, ¿no? Porque también me lleva al verbo, eh, más que al verbo es al concepto de comunión, no me salía la palabra, ¿no? Ujú, Porque antes hablé del comunicar, ¿no? Que es communicare, en ujú, latín, ujú, que es intercambiar esa experiencia con el vínculo con lo sagrado, ¿no? Sí, yo siento que todas las tradiciones nos complementamos, como tú dices, porque orar, ¿no? La oración trasciende la dualidad y cualquier tipo de diferencia, ¿no? Si las hubiere, ¿no? claro. Porque el sentido de este acto íntimo del que estoy hablando, yo creo que se ha complicado por la excesiva intelectualización que hacemos de esta intimidad sagrada, o el vínculo con lo sagrado, ¿no? De hecho, yo siento que se está o se ha degradado por ejemplo, el significado o el sentido de un ritual o de una ceremonia, Ujú, porque incluso se lo ha llevado a la mera superchería. ujú, Y considero que la raíz de este error está en el apego a las creencias. mm, Cuando un ser humano entra en ese terreno tan resbaladizo, de mm, una mente nubilada porque no está presente, ¿no? mm, Significa que se ha dejado llevar por el miedo o un sentimiento de carencia. Y realmente de lo que estamos hablando, o lo que pretendo comunicar, es que orar significa elevar la conciencia, ¿no? mm, Y elevar la conciencia siempre a través de esas virtudes de las que hablé antes, mm, que podríamos mencionarlas, por ejemplo, a través del respeto, a través del amor, a través de la sabiduría. mm, Son cualidades innatas en nuestro ser, ¿no? mm, Por eso me atreví a empezar hablando que es un vínculo con la energía, con la totalidad de lo existente, con lo sagrado, que, que, que va más allá de lo aparente, ¿no? mm, La esencia, y cada uno lo verbaliza a su manera, el fundamento de la realidad con mayúscula lo llena todo, José Luis. Entonces, no hay dentro ni fuera, todos estamos conformados por una misma energía. Llamarla espíritu, llamarla corazón, llamarlo Dios, o darle cualquier tipo de nombre, ¿qué más da? ¿No? mm, Si, 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 si detrás del nombre y si nos adherimos a lo simbólico nos va a llevar a la confusión. O sea, nos alejamos de ese contacto íntimo con lo sagrado, ¿no? Es decir, que las divisiones solamente se dan en un ego manipulador, ¿no? Cuando el corazón del ser, más allá de las religiones,
¿no? En esa complementación de la que tú hablabas, ¿eh? Resuena en una misma vibración. Entonces, ese resonar en una misma vibración sería orar, ¿no? mm, Desde mi punto de vista, ¿no? Y cuando tú le pones la atención a lo que estás emitiendo, te estás comunicando a través de lo sagrado. Y en el budismo, en este ámbito, ¿no? De lo comunicativo, por ejemplo, encontramos el mantra, ¿no? mm, Sería eh, el lenguaje más elevado de la conciencia. mm, O sea, los mantras son sílabas y palabras de una muy alta vibración, sonora, vibratoria, ¿no? En esa resonancia. Cuando se comprende lo que estoy diciendo, el practicante, el meditador, se entrega con un profundo respeto a esa recitación. Por eso vinculé la oración y la plegaria a la meditación en el budismo. ujú, Y no entrar en la superchería, en la creencia o en el miedo de que parece que alguien pide hacia afuera, hacia algo exterior, esa resonancia universal que está dándose en todo, ¿no? O sea, la meditación es un acto silencioso, cuando lo hacemos en quietud, de comunión con la totalidad. Cuando esa comunión de la totalidad se verbaliza a través del ritmo, del canto, ¿no? De la recitación conjunta, ujú, ujú, si es, por ejemplo, a través del mantra, pues se está atendiendo al cuerpo, a la mente, al espacio, a las personas con las que estamos vibrando y resonando, y la oración tiene ese poder de reverberar o sintonizar con esa energía que está en la totalidad de lo emergente, ¿no? Es mm, así como yo tengo concebido mm, la oración en el budismo, si lo ujú, llevamos al ámbito de la recitación, por ejemplo, del mantra, ¿no? Como esa sílaba sagrada, ¿no? Eh, en el budismo también, según diferentes escuelas, ¿no? Pero se recitan los textos fundamentales de esta tradición, que son los sutras, ¿no? ujú, Lo- Los sutras son esas enseñanzas que han sido vehiculadas de ser a ser desde Siddhartha Gautama hasta llegar a nosotros. Por lo tanto, cuando los practicantes se reúnen al calor del corazón y recitan los sutras, lo que están haciendo es, en definitiva, permitiéndose recordar y profundizar en los principios del Dharma. ujú. Eso sería también un acto de oración, mm, o de plegaria incluso, si lo quieres ritualizar, como dije Sí, antes, sí. ¿no? Ujú, Y qué más, José Luis, pues, por ejemplo, en nuestra comunidad, en la comunidad budista Celus del Dharma, nosotros recitamos también al finalizar las ceremonias de la mañana los Brahma Vihara, que son prebúdicos, que son ese canto al, al- al amor bondadoso, a la ecuanimidad, a la compasión, a ese gozo del ser, esos cuatro inconmensurables, para actualizar juntos esa resonancia mutua de la que estoy hablando. ujú, Todo esto sería para mí lo más cercano a la experiencia de la oración en el ujú. budismo, José Luis. Denko, ¿cuáles? Ya me has hablado un poco de las diferencias y similitudes entre oración y plegaria. Y en tu caso, ¿cuál sería tu oración o plegaria favorita por su conmovedora belleza devocional? Si es que la hay. El silencio. El silencio. Sí, el silencio, porque lo incluye todo, José Luis. O sea, Mm, yo hablo de un silencio sonoro. ujú, Porque quizás fíjate que es la oración más sublime, ujú, en la que el universo entero está palpitando en esa vibración, mm, en esa profunda quietud contemplativa,
eh, esa sonoridad tan majestuosa eh, mm, me lleva incluso a hablar de un canto venerable, ¿no? En el sentido Mm, por ejemplo, mm, hablemos de veneración, ¿no? En ujú, el sentido de que venerar es resonar y reconocer lo sagrado. ¿No? mm, Entonces, para poder verbalizar esta magnitud, mm, lo más importante es estarte quieto, en silencio, y abrirte a esa vibración única, ¿no? Que ujú, trasciende la- el concepto de lo religioso, ¿no? ujú, Fíjate que estoy hablando de que no es un acto que te convierte en algo sumiso, mm, prefiero ante algo externo a ti mm, o superior, sino todo lo contrario, se hace, como dije antes, de esas cualidades, del amor, del respeto, de esa sabiduría que va apareciendo cuando entras en un profundo agradecimiento por ya, todo lo que está aconteciendo, ¿no? mm, Mm, Por ahí iría a decirte que el silencio es el acto devocional, ¿no? El acto más, más sublime, el acto que nos reúne a todos en una misma sintonía, José. Mm. mm. Creo que es la oración por excelencia. Un silencio activo. Por supuesto, un silencio activo y sonoro, te decía, ¿vale? Sí, Porque sí, no es un mutismo, sino al contrario, es es un eco, ¿no? sí, sí. De hecho, ahora que acabo de decir eco, mm, es curioso porque en japonés aparece el concepto eco, ¿no? Que en el ámbito de la oración budista, ¿no? Incluye el agradecimiento Mm, por tantas bendiciones recibidas. mm, Es decir, tú no practicas para ti, tú practicas desde ti en el sentido de que te entregas por completo a que es la energía de la que hablaba al principio, la mm, que se vehicula a través de nosotros a cada instante. mm, Poder verbalizar eso, poder hacerlo sonoro desde ese silencio conmovedor, es como para dar una profunda gratitud por todo lo que se transmite, se recibe y eso se expande en todas las direcciones, ¿no? O sea, nosotros reconocemos el trabajo interno de todos nuestros predecesores y mm, nosotros mismos nos convertimos en puentes para que esa voz, ese ritmo, ese canto grupal eleve la conciencia individual, se haga colectiva y permita que ese universo siga resonando mm, eh, y beneficiando, ¿no? Para que ese cántico llegue a tantos rincones que no escuchan mm, esta vibración única, ¿no? ujú. ¿Sería entonces también el silencio esa oración preferida por ti, por la poderosa energía introspectiva que te transmite, ¿no? A mí ¿O siempre me habría ha algo conmovido, más? no, me ha conmovido que al Buda se lo conoce como el gran silencioso. Mm, ¿No? Y al principio de nuestra conversación hablé del Tao Te Ching. En el Tao se dice que el ser humano que sabe no habla y mm, el que habla es que no sabe. Dice, vale, pues muy bien. ¿Y cómo verbalizar esto? ¿Cómo hacer que esta energía del silencio que todo lo ocupa, de esa energía que se manifiesta en lo aparente, cobre, cobre fuerza vibratoria? Pues bueno, a través del acto ceremonial, a través mm, de la oración, de la plegaria. Por eso te decía que cada cual, según su tradición espiritual, según su vía de conocimiento, va a vehicular esto de diferentes maneras. Entonces, nosotros antes de hacer un acto ceremonial, me refiero de orar, ujú, es como que el silencio precede al acto de la palabra, al canto, ¿no? ujú, Y cuando nosotros vibramos en un canto compartido que viene desde ese profundo silencio quieto que todo lo contempla tal cual es,
se dice que el sonido del otro entra por aquí y sale por aquí, pero mm, no es uno el que canta o el que recita, ¿no? Es la vibración grupal la que se va manifestando a través de ti y eso es un acto de comunión complementario, como mm, dijiste al principio, mm, que hace que la oración tenga todo el sentido, que lo tiene, lo tiene. ujú. Es, es para ti entonces necesaria la oración. Si volvemos a entender por oración Claro. la comunicación íntima con lo sagrado, evidentemente sí, Ujú, sí. evidentemente sí. Lo único que estoy como apuntando es que antes de verbalizar, antes de darle voz a ese silencio sonoro, encontremos esa quietud tan hermosa, Mm, abramos nuestro corazón, dejemos el ego manipulador, ¿no? Que mecaniza tantas cosas y entra en un estado de automatismo mm, y en ese abandono consciente de observación receptiva es el universo el que va a orar por ti y tú con él, ¿no? Esa es la comunicación íntima. De verdad, José Luis, que el universo entero es energía en el sentido de vibración, ¿no? De resonancia. O sea, pulsa, se contrae, pulsa y vuelve. Entonces, ese canto de ida y vuelta que trasciende la dualidad, que trasciende la frontera, merece la pena mucho escucharlo y recitarlo. Eh, Comunicarte es compartir, ¿no? No puedes quedarte ese silencio para ti, porque lo ocupa todo, ¿no? Así que comunicarnos es abandonar el juicio, ¿no? mm, Orar es permitir que, que esa energía sea realmente reveladora con V, mm, o sea, que salga a la luz realmente la potencialidad de lo que somos. Por eso te decía antes que cuidado con caer en el terreno de la superchería, con ritualizar una oración, porque estamos hablando de un acto íntimo, un acto sagrado, ¿no? claro. Sí, Y sí. que todas las religiones, ¿no? Vibramos en una misma resonancia, ¿no? Si bien cada cual la vehicula a través de sus dinámicas de atención consciente, yo he hablado, por ejemplo, de mantras, he hablado de sutras, cualquier tradición espiritual, si las estudiamos bien, ¿no? Tiene sus propios textos, sus propias oraciones, sus propias plegarias, según su concepción de este universo que resuena y lo vehicula a su manera. Pero si fuéramos capaces de, no sé, de crear un aparato que midiera, ¿no? Toda esa música de las esferas, Ujú. veríamos que todas suenan con una misma melodía. Y esa es la sinfonía del silencio. En el caso, por ejemplo, de petición a esa energía, tú hablas de sentir esa energía y ser parte de esa energía, pero en el caso, por ejemplo, ahora entre tú y yo hemos quedado de acuerdo en vernos. Mm, ¿Puedes, podemos vernos, Denko? Y ha sido que sí, nos vemos, hablamos. En el caso de la energía o de la divinidad, llámalo que cada uno lo llame como buenamente pueda o como sienta. ¿Cómo sería en el sentido, bueno, cómo sería en tu caso, en el sentido de que estás solicitando algo que no ves claro, que necesitas una ayuda? Ayúdame a coger ese camino para poder entender o poner en orden lo que me está pasando. mm. Yo siento que todo parte del respeto por uno mismo, José. O Mm, sea, por esa conexión sincera y humilde de, de sentirte parte de esa totalidad y ser consciente que por H o por B, en este preciso instante no estoy
en el tono justo para escuchar esa melodía que está en mí, no es que esté fuera de mí. Y a través de la meditación, en esa apertura receptiva, confías, te exacto. entregas, te Mm, entregas a que en algún momento determinado, sin tampoco pretenderlo demasiado, se establezca de nuevo el encaje para volver a resonar. Porque esa melodía siempre está ahí, ¿no? Que la veas o no la veas es una cuestión de atención. ujú, Por eso esa capacidad de vernos tiene mucho que ver con la capacidad de sintonizar el practicante con esa vibración. mm, ujú, Eh, mm, Tú hablas de pedir, ¿vale? Yo hablo más bien desde ese respeto profundo y humilde de lo que somos, nos, o sea, reconocemos que por lo que sea hemos perdido el eje, el tono, y nos entregamos a la energía para que la energía de alguna manera se reubique, se recoloque y a mí me permita de nuevo sintonizar con ella. Es una cuestión de ajuste de la atención, ¿vale? Esto ya lo dijo Siddhartha. O sea, si lo llevamos al campo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque él dijo que el sufrimiento sonoro, ¿no? Porque no escucha el sonido del mundo, ocurre por una falta de presencia en la persona, por una mm, falta de atención. ya, Cuando tú ajustas la mirada, ¿no? Puedes escuchar el sonido del mundo, ¿vale? Esa, por ejemplo, sería la representación de Canseón, de la compasión, en la que tú comprendes cuál es la causa de ese desasosiego en muchas personas, incluido en ti. Entonces significa que has ajustado la atención para ver, ¿no? Para escuchar el sonido del mundo y ofrecer la orientación adecuada que requiere ese mundo, sin perder el tono y el estado de presencia. El mundo eres tú también. claro. Entonces, esa compasión en el budismo, antes la cité de pasada, es un Brahma Vihara, es el hogar del ser con mayúscula. Entonces, de alguna manera, tú le pides, ¿no? A la energía volver a casa, ¿no? A que ese amor benevolente, a esa compasión, ese estado de ecuanimidad que nos indiferencia, ese gozo del ser, realmente te vista por dentro y por fuera Mm, para que eso se pueda comunicar, compartir. Ese es el acto de la oración o de la plegaria. Eh, entonces, mm, es que el verbo pedir a mí me da la impresión de que surge desde un estado de carencia del mm, individuo. ujú, Por eso me atreví a decirte, ¿y si empezamos por respetarnos en lo que somos? Que la energía ya se ha levantado sobre sí misma, ha llegado a nosotros, llega a nosotros como la máxima potencialidad de conciencia, ¿vale? Y eso reconocerlo con profunda humildad, que me he desajustado por una falta de atención y mm, reeducar la mirada para estar ahí y que ese acto sagrado se convierta en una verdadera oración, en una letanía, ¿sabes? Y entonces más que un pedir se convierte en un encuentro mm. gozoso, en una apertura de conciencia. Porque si yo ahora te digo, sí, yo es que hay cosas que no entiendo y me enfado, Ya, pero ¿vale? el que se... Y claro, tú dices, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si hay cosas que no entiendo y me enfado? Y intento entender esa energía, intento ser esa energía, pero no lo entiendo y me enfado. Ya, porque hay una falta de autoobservación, José Luis. Ujú, Yo diferencio el verbo entender y comprender. ujú, El que no entiende y el que se enfada es el ego, ujú, ¿no? Mm, Hablo parte de ese ego en el último libro que citaste, ¿no? En mm. Quimeras del Ego. El que mira del ego. Hablo de esa máscara, de esa ilusión en la que estamos condicionados por percepciones muy equivocadas, por Mm, programas, por programas y creencias que nos hacen no entender o entender esto así y no de aquella otra manera, que me hacen enfadarme, me hacen rabietarme. O sea, mm. el ego es el que está enredado en todos esos eh, devaneos, ¿no? Ya. El ser
siempre comprende. claro. O sea, el ser no tiene ningún problema, no hay ningún tipo de confusión. Ujú, Por eso cuando hablamos de oración, el ser dice, claro, todos oramos de la misma manera, mm, en el sentido profundo de ese vínculo claro, con lo sagrado, sí, ¿no? sí. Si lo llevamos a entender que el budismo lo hace así, el judaísmo de aquella otra manera, o el chamanismo no sé cuánto, de Mm, aquella otra, estamos intelectualizando algo que no está sujeto a divisiones, mm. ¿no? No sé si te respondí o nos Sí, sí, fuimos claro, por claro, lo claro. que No, quieras. yo también te lo decía por si hay esa posible interpretación de alguien que diga, bueno, no entiendo esto y me pongo nervioso, me estreso, me enfado, me cargo de ira. Entonces, bueno, sí, claro, claro que me has contestado, sí, sí, por supuesto. Sí, pero es que si volvemos a eso, José, o sea, el enfado, la ira, me estreso, todo eso aparece en una mente que está demasiado ajena al estado de presencia, Mm, ujú, que ha perdido el contacto respetuoso y tierno consigo mismo. mm, Por eso para mí ese es el principal enfoque. Vamos a partir de que meditar es un acto sagrado, de que es un vínculo con la energía en todo, que meditar en ese silencio es ya un preámbulo de lo que estamos entendiendo por oración, ¿vale? De que esa capacidad que nos da la meditación de volver a escuchar y resonar y vibrar con todo, no es que sea la verdadera sanación, es el estado natural del ser, ya, ¿no? Y cuando eso se da, el ser que así lo reconoce, con mucha humildad, pero con profunda consistencia, lo que hace es cuidar mm, ese acto devocional, sagrado, y lo vehicula para su bien y el bien de toda la existencia. mm, Ese es el principal acto ujú, de, de oración y el fundamento de la esencia meditativa en todas las tradiciones desde mi punto de vista. ujú. Bueno, Denko, pues una vez más, muchísimas gracias por estar ahí, por atendernos, por compartir tu visión y tu sentir y tu práctica de lo que en este caso es la oración y plegaria también. Y, y espero que así como yo he disfrutado de ver esa visión am, añadida, complementaria a la de muchos otros que pueden tener, pues también los otros lo puedan ver, ¿no? Puedan ver esa complementariedad, ¿no? Y entender, como decías, que para mí es vital, pues entender que nuestra vida es sagrada, ¿no? Y partiendo de eso, pues la vida es otra cosa. Sí. Muchas gracias, José Luis. Aquí me tienes para cuando tercie abrir la ventana otra vez Sí, sí, sí. a esta vibración sagrada y única. Mm. eh, Cuenten conmigo. Muy bien, pues nada, un abrazo muy fuerte y todo lo mejor. Igualmente, José. Gracias. Gracias.